fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Marcos 13:14, el que lo tenga por favor, Marcos 13:14. ¿Qué dice Marcos 13:14? Pero cuando veáis la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Otra vez habla de huir. Pero ahora, ¿qué significa eso? Vamos a Lucas 21:20, el que lo tenga, léalo por favor. Lucas 21:20. Entonces que su destrucción está cerca. ¿Y qué más dice ahí, hermana María? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Muy bien. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Que de la que habla allí el Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿No, Ariel? La contaminación del lugar santo de la iglesia. Correcto, pero ¿qué? En ese tiempo, ¿qué? Eran los ejércitos, ¿no? Eran los ejércitos romanos. Los ejércitos romanos que estaban por incursionar, ya estaban, ¿qué cosa? Sitiando. Ya hablamos acerca de eso aquí la vez pasada. Ya estaban sitiando a Jerusalén. La estaban sitiando. Entonces, esa es la abominación desoladora. Que iban a profanar los lugares santos, no solamente el templo, sino la ciudad santa, porque era la que tenía el mensaje, las arcas de salvación, y Cristo había estado allí. Era el pueblo de Dios, el centro de su obra. ¿Sí? Esa es la abominación desoladora. Roma invadiendo Jerusalén, sitiándola. ¿Quién lo hizo? Cestio en el año 66 y Tito en el año 70. 3 años y medio duró ese sitio. ¿Estamos de acuerdo? 3 años y medio. Pero el Señor Jesucristo en el año 31 dijo lo que vendría. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que cuando eso sucediera, ¿qué había que hacer? Escapen por su vida. Huyan. Eso pasó en tiempos de Nehemías, de ahí están los escapados, y en el tiempo del Señor Jesús también sucedió eso. ¿Saben? Había que salir, porque los que no salieron fueron destruidos, esclavizados, martirizados, y toda la destrucción que ya sabemos que sucedió. Muy bien, hermano, eso pasó allá atrás. Hubo un remanente que obedeció. Hubo un remanente que salió. Hubo un remanente que escapó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el remanente del tiempo del fin? ¿Quiénes son? ¿De dónde son llamados? ¿Cómo identificamos la abominación desoladora? ¿En qué momento salimos? ¿Y cuál es nuestra misión? Recuerden a Nehemías, era reconstruir los muros, era reconstruir el templo, era reconstruir las verdades, oración, ayuno y trabajo. Una reforma, ¿sí? Oración, ayuno y trabajo. Recuerden, al Señor Jesucristo está predicando acerca de esto, que dijo el Señor: salgan. ¿De dónde hay que salir? ¿De dónde hay que salir? La confusión. ¿Y qué es la confusión? Babilonia. ¿Y dónde está y qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Todo sistema que se corrompe y menosprecia los mandamientos de Dios, la ley de Dios y su verdad y su santo sábado, eso es Babilonia. Llámese como se llame. Denme ejemplos.
Hay que salir del mundo, de los sistemas políticos, económicos y religiosos. ¿Sí? Babilonia, si ustedes siguen la secuencia en Apocalipsis, llega a ser la potencia mundial que involucra todo. No deja libre ni siquiera a los adventistas corporativos. Cuando Juan ve a la ramera, dice en el capítulo 17, acuérdense de esto, dice, y cuando la vi, quedé asustado, dice, me sorprendí. Cuando la vi, casi se desmaya Juan. ¿Por qué? Si ya sabía quién era. ¿Por qué Juan queda asombrado cuando ve a la ramera en el capítulo 17, si en el 15 ya se habla del proyecto de los 3 espíritus en formas de ranas, si en el 14 se habla acerca de no recibir, de salir de porque está caída Babilonia, si en el 13 habla del sistema que no se va a poder comprar ni vender, si en el 12 habla de la identidad de la iglesia y quién la va a atacar el dragón, quién la va a atacar. Entonces, ¿por qué se asombra Juan en el capítulo 17? ¿Por qué se asombra? Díganme por qué se asombra Juan. Si ya sabía quién era. ¿Dónde? Es que ¿saben cómo trabaja Satanás? Pasito a pasito se llega lejitos, dice el dicho. Satanás trabaja de manera suave y cautelosa, pero segura. Y cuando empezó a trabajar con el pueblo de Israel, hasta que lo destruyó. Hasta que lo acabó. El mismo Señor Jesucristo tuvo que hacerse un lado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, sacó a los cambistas del templo y dijo que su casa se había convertido en qué? Y tenía celo por mi casa, celo por mi casa. Y ustedes la habéis convertido en qué cosa? Hueva de ladrón. Bueno, Jesús se fue. ¿Se arregló el asunto? ¿Se resolvió el problema? No. Poco antes de terminar su ministerio, el Señor Jesucristo otra vez va al templo y otra vez voltea las mesas, para acá, para allá, y menciona exactamente lo mismo. Como otro y último llamado que le daba a quienes administraban al pueblo de Dios. Y otra vez dice, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Y volteó las mesas. Pregunto, ¿se resolvió el problema? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Escapó. Hermanos, ahora estamos en otra purificación del templo y la última. Ya. Por eso tenemos que salir de todo sistema, incluido el religioso. ¿Por qué razón Juan se asombra cuando ve a la ramera? ¿Saben por qué? Porque dentro de ese proyecto de confusión, dentro del movimiento ecuménico, porque dentro del movimiento del nuevo orden mundial también está involucrado el adventismo corporativo o conferencia general. Está involucrado. Y alguien podría asustarse y se desmaya, como Juan le estaba pasando. ¿Por qué dicen esto? ¿Y por qué critican eso? ¿Y por qué hablan así? Hay muchas evidencias acerca de eso. No sé si ustedes ya vieron lo que acaban de salir a la luz, porque todo sale a la luz, hermanos. Todo sale a la luz. ¿Alguno ya lo vio? Yo ya pensaba que algo estaban haciendo en la ONU con el pastor Ganok York, quien es el representante de la conferencia general allá en la ONU. No necesitamos ningún representante a menos que fuésemos un estado como el Estado Vaticano, pues el adventismo ya es un estado, ¿sabían ustedes? Por su poder, gente y dinero. Y como potencia, como poder, como estado, han hecho cosas como el mundo. Aquí tengo el video, me parece, voy a ver si lo encuentro, si no mañana se los paso, acerca
precisamente acerca de lo que ellos están haciendo, ellos se está descubriendo actualmente. Muy bien, aquí está el video. No sé si ustedes han visto esto, pero yo ya sabía que algo venía. Todo sale a la luz. Miren de dónde salimos, cómo están. Voy a poner aquí el... No hay cable. Proabortistas durante 48 años. Voy a darle más volumen aquí. Ok, y ahora sí. Miren lo que desde cuándo la Conferencia General ha apoyado el aborto. Las publicaciones oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día documentaron cómo la Iglesia Adventista ha aceptado y apoyado los movimientos proabortistas durante 48 años. En fechas recientes, la sede mundial de la Iglesia Adventista, durante la conferencia general realizada en Silver Spring, Maryland, fue contactada para conocer si el presidente Wilson apoya la posición proabortista de su iglesia. El pastor McDill Pérez Schultz es asistente del presidente Ted Wilson y declaró que Ted Wilson apoya totalmente la posición oficial de su iglesia en relación a este tema y además es un gran defensor de este derecho. De acuerdo con textos médicos, la palabra aborto es un eufemismo utilizado para identificar el procedimiento físico mediante el cual se produce el desmembramiento y asesinato de niños y niñas mientras están con vida en el vientre de su madre. El aborto no es un concepto o una idea, sino que es algo muy físico, muy sangriento y tal como esta abortista declara, después de amputar las extremidades, los brazos y las piernas, posteriormente se arranca la espina dorsal de la espalda del infante. Por lo tanto, sí, de acuerdo con las palabras del pastor Schultz y algunos practicantes del aborto, tristemente Ted Wilson apoya y es un gran defensor de arrancar las espinas dorsales de la espalda de los niños. Mucha gente puede estar enojada e impactada al conocer esta información. Por lo tanto, en este video veremos una pequeña historia de la participación personal del presidente Wilson, apoyando los movimientos proabortistas de su iglesia. De acuerdo con la investigación presentada en la Universidad Loma Linda y publicada aquí en la revista Ministry, la Iglesia Adventista del Séptimo Día aceptó el aborto entre 1970 y 1971 para que los hospitales adventistas en América del Norte pudieran obtener ganancias provenientes de la práctica del aborto. Los norteamericanos introdujeron el aborto en la iglesia para ganar dinero. El presidente de la iglesia en ese tiempo era Neal Wilson, el padre de Ted Wilson. El 17 de marzo de 1970, Neal Wilson hizo una declaración pública diciendo: aunque estamos en el límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo debido a los problemas de hambre y sobrepoblación. No nos oponemos a la planificación familiar y otros esfuerzos para controlar la población. Es un hecho que el presidente de la iglesia adventista, el padre de Ted Wilson, hizo una declaración pública a la prensa internacional diciendo que los adventistas del séptimo día apoyan el asesinato de niños para aliviar el hambre y disminuir la población. Ahora, preste atención a esto. Los norteamericanos introdujeron el aborto en la iglesia al publicar una serie de guías en el año de 1970, pero eran muy restrictivas e interferían con el objetivo de hacer dinero, por lo que el año siguiente, en 1971, Neal Wilson publicó una segunda serie de guías que permitían el aborto a la carta o electivo. Es importante señalar que la primera serie de guías fue publicada, mientras que la segunda se mantuvo en secreto y sin publicar. La revista Ministry reportó que no hay evidencia que demuestre que los líderes intentaron educar a los clérigos y a la iglesia acerca de la nueva serie de parámetros y sus implicaciones.
Es muy importante prestarle atención a esto, debido a que Neal Wilson le dijo al mundo que los adventistas se inclinaban hacia el asesinato de niños por medio del aborto, pero cuando introdujo el aborto electivo a su propia iglesia, lo hizo en secreto, porque los líderes de la iglesia sabían que si la iglesia mundial se enteraba de esto, especialmente en América Latina, la gente se pondría totalmente furiosa. Neal Wilson y otros líderes de la iglesia en América del Norte dieron la aprobación para que los hospitales adventistas asesinaran violentamente a decenas de miles de niños inocentes con el objetivo de ganar dinero, y lo hicieron bajo la misión llamada la curación del ministerio de Jesús. Nosotros los adventistas hemos asesinado miles de niños inocentes para ganar dinero, y lo hicimos en el nombre del Santo Hijo de Dios. Esto fue mantenido en secreto por más de 16 años, hasta que cristianos no adventistas protestaron en nuestros hospitales, y cuando estas protestas fueron publicadas en el diario internacional Washington Post, esto se convirtió en un escándalo y una tremenda vergüenza para la iglesia. En abril de 1986, la revista Ministry tuvo que obtener un permiso especial del presidente de América del Norte, Bradford, para revisar el archivo secreto sobre el aborto. El editor de la revista Ministry, David Newman, el 19 de septiembre de 1986, declaró que se le había dado permiso para investigar el archivo. La investigación comenzó el siguiente lunes 22 de septiembre de 1986. Después de leer el archivo, solicité fotocopias de aproximadamente la mitad de los archivos para poder trabajar durante las tardes en la investigación. Lamentablemente, había un problema, ya que alguien en la cabeza de la iglesia descubrió que el archivo sobre el aborto había sido abierto y que había personas analizándolo. Esta persona no quería que ninguna persona investigara esta historia, por lo que se dio la orden de cerrar el archivo. Ahora, imagine usted, ¿quién dio la orden de cerrar el archivo? ¿Quién dio la orden? El siguiente martes 30 de septiembre de 1986, el pastor Newman llamó nuevamente con la información de que el pastor Neal Wilson, presidente de la conferencia general, había cerrado el archivo. El padre de Ted Wilson, Neal Wilson, hizo todo lo que pudo para mantener esta historia en secreto. Sabía que sería muy escandaloso y vergonzoso, y cuando el presidente Wilson descubrió que la revista Ministry seguiría adelante con la historia, adivine qué sucedió. La semana anterior el ejemplar estaba destinado a imprimirse. Llamé a la revista Ministry y se me informó que el presidente de la conferencia general había sugerido que este no era un buen momento para enfrentar el problema del aborto. Fueron los norteamericanos los que introdujeron el aborto en nuestra iglesia. Fueron los norteamericanos los que querían asesinar niños para hacer dinero. Y fue Neal Wilson quien hizo todos los esfuerzos posibles para evitar que la iglesia descubriera lo que estaba pasando. Este artículo de la revista Ministry no fue publicado hasta que Wilson dejó su puesto. Y este artículo es la versión abreviada de la cual ha sido eliminada cualquier cosa que resalte esta sucia y oscura historia. La revista Liberty reportó que en el Congreso Anual de 1992, Wilson trató de presentar el aborto como un asunto político. Quería mantener la posición de 1971, permitiendo el aborto electivo, y Wilson abogó para eliminar el debate sobre el tema. Este hombre aquí es el padre de Ted Wilson. Incluso cuando ya no era presidente, Neal Wilson estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para mantener el asesinato de niños en nuestra iglesia. Para muchas personas, esta información será impactante e inquietante, pero esta es nuestra historia. Estos son los hechos, y es importante conocerlos para entender las razones por las cuales nuestro presidente actual, Ted Wilson, apoya el asesinato intencional de niños. Solo deténgase un momento y piense en ello. Ted Wilson ha crecido toda su vida con el líder proabortista más importante que esta iglesia ha visto. En su vida entera, ha de haber escuchado a su padre Neal hablar sobre el aborto como un asunto político que era necesario para el éxito económico de nuestros hospitales. Hace algunos años, Elder Ted Wilson estaba hablando acerca de la iglesia adventista y dijo lo siguiente: A church that does not rely on traditions or human reasoning, but relies completely on the Word of God as its sole foundation. Dijo que la iglesia adventista se basa completamente en la Biblia como su único fundamento y no en el razonamiento humano, pero el aborto en esta iglesia no está basado en la Biblia. El historiador Dr. Ronald Lawson, en sus investigaciones, afirma que los líderes de la iglesia, al llegar a su posición, no habían pedido estudios teológicos ni éticos, sino que habían sucumbido al juicio de los médicos, ya que la realización de abortos es un asunto propio del personal responsable de los hospitales.
más largo, el que quiera se lo podemos dar, no sé si alguien, ya lo hayan visto algunos, pero saben, dice más cosas fuertes. Gracias a Dios que ya no estamos ahí, porque no somos partícipes de quienes han hecho los genocidios. Hace algunos meses atrás, no sé si ustedes vieron la ley en Nueva York, donde se permite el aborto a los 9 meses de gestación, casi por nacer. Entonces, quienes estaban promoviendo el proyecto de aborto, el aborto a los 9 meses, aún naciendo, ¿saben quiénes eran? Todas las sociedades secretas que hacen rituales con los bebés. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no será ilegal hacer rituales, porque ya los abortos están legalizados. Y alguien se preguntaba, hace unos meses atrás, antes de que saliera este video, las personas se preguntaban, ¿y cuál es la postura de la Iglesia Adventista, de la Corporación Adventista? Bueno, no nos interesa. Lo que sí es cierto es que aunque tengan un título distinto, internamente han matado a muchos seres humanos para obtener recursos. Por esa razón, hermanos, tenemos que comprender por qué estamos aquí, por qué estamos fuera de ese sistema que es parte de el nuevo orden mundial y de la confusión y Babilonia. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, o se llenó de ira, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, quienes, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo que sí es evidente, que sí viene, ¿saben qué? No va a pasar nada en esta corporación, pero sí van a perseguir y hacer decretos contra los que se salen, los disidentes. Eso sí viene. Y qué bueno que venga, porque si no despertamos por las buenas, ¿qué cosa? Lo que no hicimos en tiempo de paz, ¿qué cosa? Tendremos que hacerlo en tiempos de guerra. Es importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como familia, como iglesia, como remanente que somos. Por eso, tristemente, y aunque algunos lo critican, habrá un remanente del remanente. ¿Por qué razón? Cuando Dios llama a un pueblo, a una nación, para un cumplimiento, para una misión especial, y deja de cumplirlo, ¿saben una cosa? Dios lo desecha, no importa quién sea. Dios lo desecha y llama a otros. En 1844 el Señor llamó a un pueblo que se llama Adventista del Séptimo Día. Pero parece que ya no lo llamó más y está llamando a otro. 1896, 1901, 1905 empieza un movimiento y hay una deserción y otra salida. Y pasan muchos años, hermanos, muchos años, hasta que llegamos a los años 90, para ser exactos, donde empieza un despertar de lo que estaba sucediendo adentro. Lo primero que se reveló, no sé si ustedes se acuerdan y si saben algo más, pero yo recuerdo en México, estando en la misma universidad estudiando mi carrera hace 30 años, ¡boom! Lo primero que salió fue las inversiones en las bolsas de valores y las grandes pérdidas. Y eso fue, ¡boom!, un parteaguas. Otro punto interesante que pasó en ese tiempo fue que los administradores de todos los campos
Eso empezó en Estados Unidos, luego se transmitió a México, de toda la unión. Con los diezmos de la iglesia se fueron todos a un proyecto de paseo a Europa, a Jerusalén, a Asia. Y hace 2 años le habla un administrador a un pastor independiente que son amigos, y sabes, oye, ¿dónde estás que no te escucho bien? Estoy en este momento, amigo, le dicen, la muralla china, con todos los administradores hicimos un viaje especial de consagración en la muralla china. Nosotros tenemos que redefinir nuestra misión, porque si nosotros no la cumplimos o nos apartamos de ella en nuestra práctica diaria, el Señor ya va a llamar a otros. De hecho, vienen otros, hermanos, ¿sabían ustedes? Vienen otros. ¿Quiénes son? Los de la hora 11, exactamente. Los de la hora 11. En este versículo de Apocalipsis 12:17 se nos dice que el remanente final son solamente la última parte de la simiente de la mujer. ¿Qué cosas son? La última parte. La iglesia verdadera. ¿Pero cuál es esa? De acuerdo a Apocalipsis 12, a través de las edades de la verdadera iglesia de Dios la han compuesto ¿quiénes, hermanos? A quienes Satanás odia y no los ha hecho que se comprometan aceptando las normas del mundo. Todos los que permanezcan fieles a nuestro Dios en la persecución son la simiente verdadera, a pesar de todos cuantos se hayan comprometido y ellos, los fieles, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Todavía falta en la historia corta que tenemos de que viene otro grupo. Entonces, ¿seremos desechados? ¿Estamos mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos equivocados? ¿Somos o no somos? Somos. ¿Estamos seguros de eso? ¿Cómo sabemos que somos? Si no nos ponemos las pilas, exactamente. ¿Saben una cosa? Somos, amén. Sí somos, pero tenemos que pasar por la purificación para confirmar si somos. De hecho, los que no son quedarán a la vera del camino. Todavía no se mueve el mundo. Aquí estuvo Francisco hace unas semanas atrás. Se movió Panamá. Hubo una expectación unas 4 días y después todo sigue normal. Es que no tenemos que esperar en el que el enemigo venga viajando en avión. El enemigo ya está. Ya está aquí. Y saben, Satanás es tan perverso que hace que el mundo, dice, viva hechizado, encantado en una fantasía, y entonces la vida parezca totalmente normal. ¿Quiénes serán aquellos que son parte de ese grupo? Los fieles. Es un grupo de personas que en sus vidas y su testimonio están haciendo 2 cosas. Apocalipsis 12:17 menciona 2 cosas. Guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos la esperanza de que cada uno esté incluido en este grupo, pero al final eso se determinará individualmente por nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿Cómo se va a definir? De manera individual. De tal iglesia, por ejemplo, pueden decir, tal iglesia desapareció. No, la iglesia no va a desaparecer. La iglesia parece que caerá, pero no caerá. Amén. La iglesia va a permanecer, pero tenemos que saber si nosotros vamos a permanecer con ella. Es individual. ¿Cuántos problemas se necesitan para que una iglesia tenga problemas toda?
¿Cuántas personas se necesitan que estén mal en una iglesia para que la iglesia toda esté mal? Díganme. Uno. ¿Por qué uno? Uno ni se nota, hermano. Cuando vino la tormenta porque él debía ir a predicar a otro lado, ¿por quién se estaba hundiendo ese barco? ¿Por cuántos? Por uno. Hermano, Sí. nosotros sabemos lo que tenemos que pensar. Solo hay seguridad. El problema que mencionó la hermana Maru de Acán, ese fue su problema. Habían dicho que no se tomara nada del botín. Desobedeció. Jonás, ¿qué le pasó a Jonás? Desobedeció. Ahí está la clave, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que, pues Jonás, que se hunda solo, ¿verdad? Sin embargo, todo ese barco iba a perecer, toda esa tripulación iba a perecer. Eso pregunto yo, ¿cuántas personas necesitan que tengan problemas en una iglesia para que toda la iglesia tenga problemas? Y si la iglesia tiene problemas por 1 o por 10, pregunto yo, ¿tenemos usted y yo problemas? No, pues es que yo estoy bien. ¿Se da cuenta, hermano? Todos tenemos problemas. Todos estamos en el mismo problema porque estamos en el mismo barco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Hermano, cuando nosotros citamos el evento de los últimos días, página 45 o 49, que dice la iglesia adventista se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Nuestra mente se va y lo ubica a los de la corporación, pero es nosotros mismos. Porque mire, que aquí el testimonio para la iglesia, y con la gracia de Dios yo lo estoy leyendo todo, el mensaje de la Odisea, se aplica a los hijos de Dios que profesan. ¿Y dónde están? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está ubicado esos laodicenses? ¿Dónde están? Acuérdense que es la última etapa de la iglesia, la última etapa y es la última iglesia. Y todavía los que estamos en grupos independientes no podemos nosotros cantar victorias. Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación, nuestra misión y nuestra visión. Pero no podemos confiarnos en nadie. ¿Saben ustedes cuántos problemas hay en la verdad presente? ¿Cuántos años lleva la verdad presente avanzando aquí en Panamá? ¿Y saben una cosa? Va para adelante, va para atrás o está estancado. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de cosas que existían allí y permaneciesen como fieles centinelas en su puesto de deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlo, estimularlo y confirmarlo, según lo requería el caso. Pero a pesar de todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y el espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. Termina diciendo, el término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Gracias. Es una terrible realidad que no queremos ver. Que no queremos ver porque queremos ver cosas bonitas. Es cierto, la corporación está caída. No puedo decir que está medio caída, está caída con todas estas cosas que estamos viendo. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos y despertar porque estamos en el otro punto donde dice Apocalipsis 17:14, ¿no?
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿En qué proceso estamos? La época laodicense es bien complicada y es muy traicionera y nosotros tenemos que estar pendientes de no fracasar. Tenemos la esperanza de que cada uno esté incluido en este grupo, en el pueblo remanente, con estas dos características. Pero al final eso se determinará individualmente por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Estar o ser del remanente es más que ir a la iglesia, hermanos, el día sábado, mientras se acaricia el pecado durante toda la semana. Esto ya está más fuerte, ¿verdad? ¿Cuál pecado? Toda forma de pecado. Toda forma. ¿Y el chisme? Pero si no, yo nunca he visto una disciplina por alguien que hable contra falso testimonio contra su prójimo. Yo nunca la he visto. Antes más el leo. ¿Cuál pecado? El pueblo remanente de Dios en el fin del tiempo consiste en aquellas personas que en la fortaleza de Cristo guardan los mandamientos de Dios y hablan del poder de Cristo en sus vidas, que los ha hecho vencedores. O sea, no es solamente el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía, no. Es una vivencia con Jesús. Hablan del poder de Cristo en sus vidas, que los ha hecho vencedores. Es una persona que Cristo vive en su corazón. Si no, entonces no hay nada. La semana pasada dijimos eso, no hay nada, hermanos. Puede haber un excelente programa, puede haber excelentes pastores y líderes, pero si no hay Cristo, no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Esa es la definición bíblica del remanente en el fin del tiempo. Estamos tú y yo por nuestras acciones incluyéndonos diariamente en el remanente. Es de interés ver que al principio de la simiente de la mujer venció al diablo, pero ellos guardaron todos los mandamientos, así como el remanente del fin del tiempo lo hará. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. El espíritu de profecía se refiere repetidamente a ese descubrimiento del sábado bíblico. Cuando los fieles de Dios encontraron que Cristo en 1844 entró en el segundo apartamento del santuario celestial, la prueba presente sobre el sábado no podría darse sino hasta que Cristo dejara el primer apartamento. Primeros escritos 42 y 43. Hay un versículo paralelo en Apocalipsis 12:17, el cual dice casi lo mismo, hablando sobre los fieles de Dios en el fin del tiempo. Se nos dice que este grupo final guardará los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo los identifico? Si aquí no nos conocemos, y esto puede parecer pura teoría, ¿cómo sé que guardo los mandamientos? Díganme ustedes, ¿cómo lo sé? ¿Por el sábado? No es cierto. ¿Qué dijeron por ahí? Por sus frutos. Pero para que haya fruto, ¿qué tiene que haber en esa rama? Separados de mí, ¿qué cosa dijo el Señor Jesucristo? Juan 15. Nada. ¿Cómo es que estamos haciendo cosas sin nada? Y saben una cosa, mucha gente no ha entendido la ley de Dios ni los mandamientos. No lo ha entendido. Piensan que es guardarlo. Los judíos, fariseos, escribas, ellos lo hacían excelente y se perdieron. ¿Por qué? Porque no es nada más guardarlos, es vivirlos. Y saben, no es nada más vivirlos. ¿Qué es? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Saben qué dice la sierva de Dios? El trasunto de qué cosa? De su carácter. Ese es el punto más importante. Yo soy del remanente porque guardo los mandamientos y tengo el testimonio de Jesucristo. Veamos si estamos realmente en los mandamientos de Dios. Podemos ser
formales como eran los fariseos y lo guardaban. Es más, se les hacía poco el cuarto mandamiento, lo que decía, y le ponían 40 mandamientos más. Se les hacía poco el asunto de no tendrás imágenes o nombrar falsamente el nombre de Dios. Se les hacía poco eso y le ponían 40, 50 leyes más. Y a nosotros 10 se nos hace mucho. Pero ni siquiera 10. Es el carácter de Dios. ¿Por qué tenemos problemas entre nosotros muchas veces? ¿Por qué existen problemitas que todavía tenemos la capacidad de encubrirlos o de maquillarlos, de ser políticos y diplomáticos? ¿Por qué todavía existe eso? Porque no hay carácter. No hay un trasfondo. No lo hay. Allá andan los grupos de la verdad presente, fueron a Panamá no sé cuántos y vino no sé qué, de dónde vinieron repartiendo folletos, tarjetitas y me dijo un hermano ahí, mire, yo mandé a hacer 5,000 pergaminos de la ley de Dios y peleando con su vecino. 5,000 mandó a hacer. Amén, y que ese hermano de veras es consagrado, es entregado, pero peleando con su vecino. ¿Y saben una cosa? Entonces todavía estamos lejos. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Mucha gente piensa nada más en guardar, no piensen que le transfieran el carácter de Cristo Jesús. Esa es la ley. El remanente lo componen los que quedaron. ¿Quiénes son? Acuérdense, los que escaparon. El residuo, los que quedaron, aquellos que aguantaron, aquellos que sí permitieron que Cristo, aquellos que obedecieron, quedaron y siguieron siendo fieles a nuestro Dios a pesar de las, ¿qué cosa? Persecuciones, la sentencia de muerte y el engaño mundial, donde se ha hecho que la mayoría acepte la marca de la bestia, el número de su nombre, Apocalipsis 13, 8 al 18. El remanente se mantiene separado de la apostasía mundial y de los pecados que no quieren arrepentirse. Obedecen todos los mandamientos de nuestro Dios, tienen el espíritu de profecía, ganó también la victoria sobre el pecado en su vida. El remanente en el espíritu de profecía representa un remanente como un grupo de personas que son, ¿qué cosa? Obedientes. Este grupo vive fielmente y está presentando la verdad y siendo perseguido por hacerlo. Unos cuantos pasajes se refieren a aquellos en la iglesia que son, ¿qué cosa? Nominales, los cuales deberían estar viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos están en las iglesias las cuales deberían ser del remanente, pero se encuentran personas que en sus vidas no cumplen con la definición de remanente. Ya sea que ellos estén dentro o dejen la iglesia física, ellos, si no se arrepienten, ¿qué cosa? Dejados fuera del remanente. Acuérdense que hablamos de las 10 vírgenes el primer día que empezamos aquí, y que hacen igual y que no son hipócritas y que hacen todo y que tienen la misma palabra de Dios, la misma verdad, pero sin aceite. Y al final, después de haber hecho muchas cosas, les dicen: no os conozco. ¿Cómo se llevó 40, 50 años de ser adventista? Llevo como 20 años dirigiendo y programas y haciendo cosas. Ya gané 200 almas. No es eso. Es el carácter. La semejanza a Cristo en carácter. Así que cualquiera que pensaba, miren cómo la gente está predicando bastante y está llamando, no importa, le está predicando más afuera que adentro. Está llamando gente y que mira que aquí somos la verdad y tenemos somos los verdaderos. Y después adentro, no tarda 3, 4 meses y ya lo están sacando. Los ganan con amor y los sacan con valor. Y eso pasaba en el tiempo de Jesús también. Cuando ganaban un prosélito, ¿qué hacían? Hacían fiesta. Hacían una fiesta enorme. ¿Y al rato qué hacían? Era peor lo que sucedía cuando venían los problemas.
¿Quiénes están fielmente en el remanente? Muchos que fueron una vez concienzudos y amaban a Dios y a su palabra, se han endurecido de tal manera que al rechazar la luz de la verdad, que no vacilan en calumniar en forma alevosa y acusar falsamente a los que aman el santo sábado. Si con ello pueden minar la influencia de aquellos que de manera intrépida declaran la verdad. Pero esas cosas no estorban la obra de Dios. De hecho, esta conducta de parte de los que odian la verdad será precisamente el medio de abrir los ojos a algunos. Toda joya se destacará y será recogida, porque la mano de Dios se ha extendido para recobrar el residuo de su pueblo y realizará esta obra gloriosamente. Primero los escritos 70. Entonces, pastor, ¿tenemos que avanzar a pesar de? Yo una pregunta les hago. ¿Cuándo avanzó la iglesia con paz? Que estuvo tranquila. ¿Cuándo tuvo puertas libres y tuvo paz y felicidad? Nunca. Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos, ¿se acuerdan? Los dos testigos representan los dos testamentos, son los dos, son Moisés y Elías, pero estos representan a la ley y al testimonio. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Cómo profetizaron los dos testigos de Apocalipsis 11? ¿De qué manera? Vestidos de saco de silicio. ¿Y qué son los sacos de silicio? Austeridad, persecución, calumnia, de destierro, pobreza, miseria, o sea, 1260 años. ¿Dónde hubo un clarito para la iglesia donde hubo paz? Vean a los apóstoles, qué pasó con ellos y cómo fueron martirizados. Vean a los profetas, a Hebreos 11, los héroes de la fe. ¿Dónde quedó Santiago? ¿Dónde quedó Pedro, Juan, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista? Las joyas. Toda joya se destacará y será recogida, porque la mano de Dios se ha extendido para recobrar el residuo de su pueblo y realizará esta obra gloriosamente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús experimentarán ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 12:17? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer ¿qué cosa? Guerra contra el remanente. Y no nos gusta. Quiero decirles que no nos gusta. No es bonito. Satanás cuenta al mundo entre sus súbditos y lo ha logrado ha logrado el control de ¿qué cosa? De las iglesias apóstatas. Pero hay aquí un grupo que resiste su supremacía. Una gran lucha nos toca a nosotros, hermano Ariel. Es una gran lucha que la gente no se ha dado cuenta dónde llega, dónde está. Es una guerra tremenda. Y lo peor de todo, ¿saben una cosa? Que la persecución de Roma ya inició y no ha iniciado. ¿Por qué digo esto? La persecución de Roma ya inició y no ha iniciado. Explíquenme lo que estoy diciendo. Porque no se siente en la iglesia. No se... Históricamente se inició en el momento, pero viene lo más fuerte. Ya inició y no ha iniciado. ¿Por qué digo esto, hermano Domitín? Ya está aprobado, Ya inició. Está aprobado, más no ejecutado. Es que ya inició, pero no hay oposición. porque- ¿Dónde inició? Pues si ya inició, Daniel, dime, ¿dónde inició? Porque ya inició y no ha iniciado. ¿Está bien? ¿Dónde inició ya? Chan. Aquí. ¿Quién está persiguiendo? Ya inició. ¿Quiénes nos borraron? ¿Quiénes nos acusaron? ¿Quiénes nos despreciaron? ¿Quiénes nos desterraron? ¿Quiénes? Nuestros hermanos. Esto es de Roma.
Ya inició y vamos a la mitad, ¿saben? Vamos a la mitad, porque nuestros hermanos corporativos ya se cansaron de perseguirnos. Ahora, ¿quién nos persigue? Los de la verdad presente. Y eso no lo podemos entender. Yo me voy de espaldas como Juan y me quedo asombrado cuando veo a la mujer y cuando veo que está también con Roma. Mucha gente que tiene el espíritu impío de Roma. Ahí está. Ahí está. El término la odisea se aplica a los que creen en la verdad presente. Sí. Pero que persiguen a los que Dios está utilizando para hacer la obra. ¿Sí? O sea, ya inició, ya, estamos a la mitad. Y no ha iniciado porque viene la buena. Viene la buena. Aquella que viene físicamente de Vaticano. Por eso decimos ya inició y no ha iniciado. Porque cuando inicie, entonces se definirá quiénes son. Ahorita estamos sobrellevando muchos detalles particulares que no deberíamos cargar. Hay un atraso de la obra. Muchos pensamientos de muchos de la verdad presente están en otro mundo, menos en lo que deben. Unos están investigando a sus hermanos a ver en qué fracasan, en qué caen, en qué les agarran, cómo lo traicionan, cómo hacen para que no suba su liderazgo, porque me pueden quitar mi liderazgo. ¿Sí? Ese es uno. Algunos otros están tratando de encontrar nueva luz para hacer un nuevo grupo, porque dicen que ese grupo ya no tiene la luz suficiente y quieren nueva luz y se van más allá. La guerra ahorita está plantada en la verdad presente, en el remanente, pero estaba escrito que así sería. Así que, hermanos, ¿se quiere ir alguien? ¿No? Si ya nos subimos al caballo, aguantemos los reparos. Pero asumamos nuestra responsabilidad de hacer lo correcto y permitir que el Señor venga y nos transforme. Entonces esa ley que hay que guardarla, dice, se vive simple y sencillamente. Amén. Amén. Se vive. En el corazón. Claro. Como José. Andan repartiendo, repito yo, pergaminos 5,000. ¿De qué sirve que tenga 5,000 pergaminos para allá afuera si no tiene ni un pergamino en su corazón? Es terrible eso, hermanos. Sí, a ver, hermano Rubén. Para corroborar lo que está diciendo el pastor, dice aquí en la Biblia de estudio, no es suficiente urgir en defensa de la verdad. La evidencia más eficaz de su valor se ve en una vida piadosa. Sin esto, las afirmaciones más concluyentes carecerán de peso y de poder persuasivo, pues nuestra fortaleza radica en estar relacionados con Dios por su espíritu, y la transgresión nos separa de esta sagrada proximidad, la fuente de la sabiduría. Gracias. No es suficiente, por lo menos, en defensa de la verdad, si nuestra vida no está preparada. No es suficiente, por eso queremos arreglar el mundo, pero no arreglamos la vida ni la iglesia. Tremendo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Hay dos maneras. Cada quien debe decidir ya que pase algo distinto, que haya un reavivamiento y una reforma espiritual. Si todavía no lo decide, no se preocupe, viene por la buena. Viene por la buena. No quiero decir por la mala porque ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo no viniera ya la persecución? Y verán cómo todos los grupos estaríamos abrazaditos. Yo prediqué de esto en Perú, que me pasó, hasta allá estuvimos hablando acerca de la tormenta en la barca, cuando los discípulos, abajo peleando quién era el mayor, buscando la política, pero en la barca, en la tormenta, buscaban salvarse unos a otros. Satanás cuenta al mundo entre sus súbditos y ha logrado tristemente el control de las iglesias apóstatas. Pero he aquí un grupo
que resiste su supremacía. Si pudiera eliminarlo de la tierra, su triunfo sería completo, así como influyó sobre las naciones paganas para destruir Israel. Lo hará dentro de poco para estimular los poderes malignos de la tierra con el fin de destruir al pueblo de Dios. Juan, al extender su mirada a través de las edades hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay solamente dos bandos en esta tierra: los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. La negra bandera de la rebelión. ¿Sabes una cosa, hermano? Hoy me llamó un hermano, no lo voy a mencionar ni digo de qué país es, pero ¿saben para qué me llamó? Para acusar a otro hermano, simplemente para eso me llamó. Yo me quedé pensando, ¿en qué nos edifica? Pero para eso me llamó. Y es la triste situación. Hay gente de los grupos que se está reuniendo alrededor de la negra bandera de la rebelión. Aunque tengan las formas, no tienen nada en el corazón. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Juan dice, al describir el pueblo remanente de Dios, aquí está la paciencia. ¿Qué cosa, hermano? Paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto comprende ley y evangelio. Apocalipsis 14. El mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica del hombre de pecado, el domingo, día de la familia. Pero el sábado de Jehová, tu Dios, ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Vi que algunos extendían su mano para quitar el estandarte y oscurecer su significado. Fíjense bien lo que dice aquí. Algunos extendían sus manos para quitar ¿qué cosa? El estandarte y oscurecer el significado. Porque de nada me sirve el sábado si yo no estoy involucrado totalmente en el carácter del Señor. Cuando la gente acepte y enaltezca un día de reposo espurio el domingo, y cuando aleje las almas de la obediencia y la lealtad de Dios, alcanzará el punto en que llegó el pueblo en los días de Cristo. ¿Elegirá entonces alguno ocultar su estandarte o disminuir su devoción? El pueblo a quien Dios ha honrado, ha bendecido y ha prosperado, ¿rehusará dar testimonio en favor del monumento de Dios el sábado? En un tiempo cuando ese testimonio debería de darse. ¿No debería estimarse mucho más los mandamientos de Dios cuando los hombres desprecian la ley de Dios? La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y su hueste. Y quiero decir lo último, y que está escrito. Qué bonita es ser una iglesia llena. Hay motivación. Hay felicitación. Pero al final la iglesia no terminará así. No terminará así. La sierva del Señor menciona en Testimonios Escogidos, tomo 4, vi grupos en diferentes casas. Spalding y Magan, el capítulo 1. Yo vi a la iglesia nominal y a los adventistas nominales que como Judas nos traicionarían. En ese tiempo la iglesia, dice, será poco conocida. Así que si ahora no valoramos nuestras reuniones, nos pasará lo que le sucedió a los cautivos de Babilonia, que les pedían que cantaran y se iban a la orilla del río a llorar, porque
Uno nunca sabe lo que tiene hasta cuándo. Hasta que lo he perdido. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. El Señor nos ayuda, hermanos, a poder hacer algo por la iglesia. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profetas. ¿De quiénes, hermano? No habla ni de los impíos ahí. Pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Y parece que lo va a borrar. Porque dice Apocalipsis 13:7 que peleó contra los santos y los venció. Y dice Daniel 7:25 que también hace guerra contra los santos hasta vencerlos. Y dice Daniel 8 y 9 que ataca en paz. Ataca en paz. Fíjense esta parte. Ataca en paz. Dice Daniel 8 y 9. Que la guerra es pacífica. ¿Y saben una cosa? La peor guerra es la que sufrió Jesús cuando fue entregado. ¿Con cuántos machetes o espadas o pistolas llegó Judas para entregar a Jesús? Un beso. Un beso es un cariño, ¿no? Respeto. Un beso es aprecio. Así está trabajando Satanás con los besos de Judas. Por esa razón, el pueblo será esparcido, poco conocido. Hermano, por eso dice, el Espíritu decía, que no es el paria, el mundano, el que está en el vicio, el que es peligroso, sino aquel que va a la iglesia, estudia la Biblia, ora, ayuna, pero tiene un pecado acariciado. Ese sí es peligroso. Ahí está. ¿A poco Judas no fue con los 70? ¿A poco Judas no fue con los 120? ¿A poco Judas no también recibió el Espíritu y hizo milagros? La Biblia dice que todos los discípulos. Y ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Y al final, ¿cómo quedó el asunto? Todos corremos los mismos riesgos de Pedro y de Judas, igualito. Los mismos riesgos. Pero solamente Pedro se pudo librarse, porque al final permitió el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Ahí está la clave. Así como influyó en las naciones paganas Satanás para que destruyesen Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Por toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero toda planta que no plantó mi Padre, ¿qué cosa? Celestial será desarraigada en lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia. Hermanos, ¿hay plantas que no plantó el Señor? ¿Y quiénes somos las plantas del Señor? Aman a Dios y guardan sus mandamientos. Queremos saber qué tipo de plantas somos. La Biblia no los puede decir. Llegando a su casa, abre el Salmo 1 y ahí está. Ahí está. Ahí está. Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Dios de los cielos y la tierra. En ella solo se encuentra la verdad sin mezcla de error. La restauración espiritual de la cual fue un símbolo la obra realizada en tiempos de Nehemías se halla esbozada en estas palabras de Isaías. Edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas. Esta es nuestra misión. ¿Por qué andamos perdiendo en otra cosa?
porque andamos perdiendo el tiempo en otra cosa. Reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Isaías 58:12. El profeta describe aquí un pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Son reparadores de una brecha que fue hecha en la ley de Dios. O sea, el muro que puso en el alrededor de sus escogidos para protegerlos y para que la obediencia a sus preceptos de justicia, de verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua, y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua. En palabras de significado inequívoco, el profeta señala la obra específica de este mundo remanente que edifica la muralla. Si retrajeres del sábado tu pie en hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces, ¿qué cosa, hermanos? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Isaías 58, 13 y 14. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. La brecha hecha en la ley cuando los hombres cambiaron el sábado debe ser reparada. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, pero en nuestras vidas. Y que el sábado del cuarto mandamiento debe ensalzarse como monumento de la creación, un recuerdo constante del poder de Dios. Pero he encontrado tantas cosas en el camino que me dicen: sí, pastor, yo siento que esto es la ley, está bien lo que ustedes están predicando, pero muchos ahí no lo viven. Es lo que nos dicen. Eso es triste, pero tenemos que vivir a pesar de eso, porque esto será todavía purificado. En argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Como estreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de sed no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el cierre del fin del tiempo, declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer. Viene el decreto, hermano, y la guerra viene. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir. Esta es la que viene, hermano Ariel. Esta es la persecución que viene. Hay una que ya está, y esta es la que viene. Ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Ya está el plan de guerra ya está hecho. Ya están las leyes, solamente falta el espíritu de esas leyes. O sea que aplicar, solamente eso falta. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdad y de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor de Dios y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concentrarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. Si en este momento cualquier país levanta un reglamento en contra del sábado, pregunto yo, ¿somos escuchados? Aunque hagamos nuestra manifestación de la ley de Dios y llevamos las pancartas, ¿somos escuchados? No somos nadie, no somos nada, somos aplastados inmediatamente. Pero dice Apocalipsis 18 que la tierra será llena de su gloria. ¿Y de quién? De Cristo Jesús.
¿Y en quién? En su pueblo remanente. Amén. Eso es lo más importante. Vendrán todo este tipo de cosas de viva voz y por pluma, mediante jactancias, amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe por calumnias y apelando a la ira. Algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar aún así, dice las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo. El sábado recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta a fin de obtener la popularidad y apoyo. Los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar ni una institución que viola un precepto del decálogo dado por Dios. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se deja en la duda y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, Dios vindicará su verdad y su pueblo. Amén. Profetas y Reyes, capítulo 49. Sean todos cuidadosos de no levantar un alboroto contra el único pueblo que cumple la descripción dada de la iglesia remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y que exalta la norma de justicia en estos últimos días. Este grupo no está unido al Concilio Mundial o a cualquier otra unión de todas las diferentes denominaciones que están exaltando el domingo como día de adoración en lugar del sábado que Dios pide. Algunos por su negligencia se apartarán del remanente. Hoy el pueblo remanente de Dios debe glorificar su nombre por la proclamación del último mensaje de advertencia, la última invitación a la cena de bodas del Cordero. La única forma en la cual ellos pueden cumplir lo que Dios espera de ellos es en ser representantes de la verdad para este tiempo. Testimonios, tomo 853. Hermanos, los testimonios son importantes. Algunos solamente aceptan ciertas porciones, en tanto que rechazan las porciones que condenan sus complacencias favoritas. Solamente le leen el que necesite el hermano, pero no leen. Se encuentran como la verdad presente y llegan, no, yo creo que Elena es igual, yo creo en la verdad presente, y no aceptan todo. No aceptan todo, exacto. Tales personas están trabajando contra su propio bienestar y el de la iglesia. Tenemos enemigos dentro de la iglesia de la verdad presente. Es esencial que andemos en la luz mientras tenemos luz. Manuscrito 71. El último engaño de Satanás será hacer que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabaja ingeniosamente en diferentes formas y mediante diferentes agencias para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Miren lo que dice esta cita. El mayor trabajo de Satanás no es tanto en el mundo, sino en la verdad. Porque si la puede destruir, el mundo ya está caído. Habrá un odio encendido contra los testimonios, lo cual es satánico. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan libre para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches y consejos del Espíritu de Dios. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Si es el último, ¿cómo se debe dar? Con toda la fuerza, y toda la convicción y todo el carácter. Las personas que tienen el privilegio de oírlo y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá una segunda oportunidad. La iglesia remanente llevará los mensajes de Dios al mundo. Misterios que los ángeles desean escudriñar, que los profetas, reyes y justos desearon comprender, que los profetas predijeron estas cosas y anhelaron comprender lo que predecían. Voy a hacer los testimonios como esta es una época que se caracteriza por un notable y marcado rechazamiento de la gracia que Dios se ha propuesto derramar sobre su pueblo, para que los peligros de los últimos días no sean vencidos por la iniquidad que prevalecerá y se unan con la hostilidad del mundo contra el pueblo remanente. Bajo su capa de cristianismo y santificación, esto es lo que hay ahorita, hermano.
Hay una capa de cristianismo y santificación. Existirá una impiedad muy difundida y manifiesta, la cual prevalecerá en un grado terrible y continuará ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga para ser glorificado en todos los que creen. En los atrios mismos del templo se llevarán a cabo escenas que pocas personas, ¿qué cosa? El pueblo de Dios será probado y examinado para que Dios discierna la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Hermanos, ¿qué más esperamos? ¿Qué más deseamos? Ya el Señor ha mostrado en cielo, mar y tierra que viene pronto. Amén. Amén. Ahora quiere mostrar que Él viene a través de ti y de mí. Él quiere mostrar que a través de su pueblo se manifiesta su poder soberano. Amén. ¿Se puede? ¿Se está haciendo? Por eso va a haber un remanente del remanente. Y decíamos la semana pasada, no es el conocimiento, no es la habilidad, no es la trayectoria, no es el estatus o arraigo, no. Es la experiencia y el compañerismo con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Busquemos eso ahora, hermano. ¿Qué va a pasar mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes en la iglesia? Yo no lo sé. Dios sabe cómo va a conducir a su iglesia. Que se tome de la mano de Él. Amén. ¿Cuántos quieren tomarse de la mano de Dios? Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar un himno antes de hacer la oración. Mañana, hermanos, hay rito de humildad y cena del Señor. Mañana. Es tan importante que nosotros podamos participar con un corazón dispuesto, humilde y humillado. De su divino amor daré,
Amén. Hermanos queridos, el Señor viene muy pronto. Y tratemos de vivir ese momento desde hoy. No esperemos que vengan las últimas conflagraciones, no esperemos que vengan los sitios. Ya actuemos. Ya empecemos los ejercicios del fin, de la crisis, de la austeridad. Ya empecemos a consagrarnos. Y el Señor obrará poderosamente en su pueblo. Vamos a arrodillarnos para hacer una oración. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te damos gracias, porque a pesar de que no estamos preparados, tu misericordia nos ha alcanzado. Pero también no queremos conformarnos, queremos hacer lo correcto. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú los limpies y nos transformes. Obra, Señor, en cada uno de tus hijos un reavivamiento y una reforma, para que se cumpla la misión la que nos has dado en esta hora. Hay muchos problemas dentro de la iglesia, en la verdad presente. Estamos en épocas laodicenses, pero hoy te pedimos que nos reafirmes en el fervor y en el derramamiento de tu Espíritu Santo. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayúdanos a todos para poder despertar y poder volver a las sendas antiguas de la verdad, al camino que tú has trazado a tu iglesia, a la misión y al cumplimiento de la misma, a la visión y a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Mañana tendremos un momento especial y queremos pedirte que nos prepares desde hoy. Ayuda a todos tus hijos, a todos nosotros, y permite que Cristo brille y la tierra se llene con su gloria. Perdona nuestros pecados, apártanos del mal y conságranos a ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.